Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta vez, una vez más, nos reunimos para hacer un cineforum, para comentar una película. En esta ocasión nos vamos con la película Argentina XXY. Vamos a tratar un tema delicado. Eh, la película tiene un tema sobre la intersexualidad y vamos a ver cómo la sociedad a veces maltrata o no acepta a las personas que tienen condiciones diferentes. Así que muy buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, como tú has introducido, tenemos esta película, una película que tiene ya varios años, del 2007, ópera prima de una directora que después ha seguido trabajando, pero que ha tenido más éxito como escritora. De hecho, una de sus novelas, la última que fue llevada al cine, podemos verla en esta plataforma de Netflix, que es Walcola, que en algún momento podría ser una candidata para nosotros verla y seguirle el trayecto a Lucía Puenzo, que como dije, de una familia de cineastas, de escritores. Se lanza muy joven, incluso tuvo un reconocimiento de ser una de las escritoras menores de 35 años con más impacto a nivel latinoamericano y de Europa. O sea que estamos ante una película que ha sido pensada independientemente de las características y algunos puntos que vamos a destacar, siendo una ópera prima, pero que aborda un tema que en el caso de nosotros nos toca muy de cerca porque tenemos la comunidad con más hermafroditismo en el mundo, incluso más que Nueva Guinea. Entonces, nada, tiene muchos puntos en el que podemos mantenernos entretenidos esta noche hablando, intercambiando experiencias. Y para refrescar, como siempre decimos, vamos a mirar unos avances de la película, recordar algunas escenas que van todas como en una misma tesitura. Así que voy a compartir y al regreso comenzamos a conversar sobre la película. Perfecta. Desde el primer momento en que la vi. Perfecta. En todos los vertebrados, incluyendo el ser humano, el sexo femenino es el primario en un sentido evolutivo y embriológico. Miren lo que es esto, el paraíso. Álvaro, mirá lo grande que está. Hola. Hola. Ustedes ya se habían visto, ¿no? No, ¿Qué es? corticoide. Vos sabés lo que le va a pasar si no las toma más, ¿no? Tienen que operarla. Están a tiempo. No me vas a poder cuidar siempre. Hasta que puedas elegir ¿Qué? lo que quieras. Bien, dejo de compartir, me permite cerrar acá para que podamos continuar con el foro y ver, bueno, después de ver, realmente se veía un poco con poca calidad el trailer, pero de hecho la película tiene esa atmósfera gris. Eh, Vi que alguien de los que están aquí no han visto la película, pero bueno, pueden acompañarnos con algunas informaciones que manejen sobre la temática. Interesante es que esta película nos mueve a conocer, a documentarnos, a saber sobre este tema y todos los cambios que se han dado en la sociedad de cara a que se genere una autoaceptación. Miren que estoy hablando de autoaceptación, no de aceptación, porque el punto de la autoaceptación es que la persona que está involucrada en el evento
es la más importante en todo el proceso. El resto acompaña, el resto mira, el resto juzga, el resto entorpece los procesos, pero lo importante es el tema de la autoaceptación y muy importante el tema del lenguaje, que también ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, vamos a ver si alguien quiere comenzar. No sé si tú misma, Cecil, para yo no entrar en el Bueno, monólogo, pero vamos a darle empezar con el oportunidad. lenguaje. Eh, Sí, Estuve leyendo y dice que la condición de Alex es una condición que se llama intersexualidad en el vocabulario moderno. Antes se le decía hermafroditismo, pero la intersexualidad tiene por lo menos 4 tipos diferentes. Y es en realidad el asunto de que una persona tenga un cromosoma sexual más de lo normal. Fíjense que normalmente somos o XX o XY. sí, sí. Sin embargo, en la condición de intersexualidad, las personas pueden ser XXY o pueden tener otro tipo de combinación, pero tienen normalmente un cromosoma sexual más. Y las razones por las que esto sucede, según estuve leyendo, pueden ir eh, desde que la madre a lo mejor esté tomando hormonas masculinas por algún motivo en el momento del Ujú. embarazo, o sea, pueden ser muchísimos los motivos por los que esto puede pasar y todavía no es totalmente conocido. Pero en la condición de Alex, Alex es una persona intersexual, en el sentido de que ella tiene las dos manifestaciones sexuales en su cuerpo. O sea, ella tiene órganos genitales masculinos y femeninos. Entonces, Cecil, ay, sí, perdón, pensé que esto había terminado, disculpa. no, dime. No, que realmente el término hermafroditismo es aceptado porque incluso no solo se refiere a los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Podemos tener hermafroditismo, por ejemplo. Hay variables muy especies, En muy animales, sí. identificadas, como por ejemplo la estrella de mar y plantas, o sea que no es exclusivo de los humanos, por lo tanto es un término biológico. Sí. Ahora, desde el punto de vista psicosocial o biológico social, ha ido evolucionando. Inicialmente se manejaba como un trastorno de la sexualidad y ha sido sustituido por el término de intersexualidad. Y en el caso de las variables, se habla de más de 40 variables que pueden haber, se han identificado los más comunes, como el trastorno de Turner, que tiene que ver no con hermafroditismo, pero sí con desequilibrios, incluso desequilibrios hormonales entran dentro de esta característica, y algunos que tienen que ver con esterilidad. Pero algo que es muy común en este tema de la intersexualidad es que ambos genitales son funcionales. Incluso se dice que una persona hermafrodita puede ser biológicamente fértil porque puede aprovecharse el esperma como puede aprovecharse el óvulo. O sea, es una condición muy compleja, y al mismo tiempo que genera mucha incertidumbre en la familia, como vimos en la película. Bueno, en el reino animal, el hermafroditismo sí se nombra así todavía. Ah, Y es, o sea, hay animales que se pueden autofecundar. sí, Entonces es una forma de supervivencia también el poder autofecundarse. Sin embargo, muchas de estas personas intersexuales a veces no son visibles los dos órganos sexuales, tanto masculino como femenino. A veces hay uno mucho más desarrollado. Y no es hasta que a esta persona, normalmente hombre, se le hacen pruebas de fertilidad para ver por qué no conciben y es que se descubre que tienen esta condición. O sea, no en todos los casos la situación es visible como en el caso de Alex en la película. sí. Eh, Bueno, en el caso, perdona, dominicano, ya que tú hablas de esta característica, y es válido,
realmente sí, el término hermafroditos para los humanos se ha sustituido por el de intersexualidad, pero el término sigue usándose en su naturaleza biológica, sobre todo para otras especies. En el caso de República Dominicana, la comunidad de la lista, que ha sido muy estudiada, incluso por diferentes proyectos científicos a nivel internacional, de universidades, etcétera, es más común eh, esa sexualidad femenina, pero que en la pubertad hay un tema con los genitales femeninos que se ven ciertas alteraciones, pero es en la pubertad cuando aparecen los escrotos. Incluso personas que se han manejado como mujeres con un tema a nivel de genitales, pero no tan explícito, pero ya en la adolescencia todo cambia. Incluso hay perfiles de chicas de esta comunidad que incluso tenían sus novios, han tenido su novio, han tenido eh, pareja del sexo opuesto, y con este destape que se da ya en el desarrollo, en la adolescencia, trastoca toda la dinámica de su vida a nivel de su identidad. Bien, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere levantar la mano ahora o si seguimos añadiendo algunos detalles. A ver, Tamara. Sí, Tamara está aplaudiendo. No he Entendíamos que era levantado la mano. la mano levantada. Es interesante cómo la película plantea la preocupación. Creo que una de las cosas que la directora logra envolvernos como espectadores es cómo nos mete en esa incertidumbre y en esa preocupación de la familia. La decisión que toman, porque es algo a largo plazo, aunque sabemos, y la película lo plantea en el guión, que a ellos le hicieron la oferta al nacer, mutilar a la niña, y vamos a ver la reacción y cuáles son las recomendaciones contemporáneas, la resistencia a la mutilación, a la cirugía, a la sobremedicación, el tema de la respuesta a la medicación, y ya cuando estemos más adelante en este conversatorio, ver la posición de Alex, que es la implicada y quien al final tiene la última palabra. Vamos a darle paso a Doña América y después Tamara tiene la mano levantada. Doña América, adelante. Doña América ha tenido últimamente algunos problemas con su micrófono, sin embargo, aquí lo vemos abierto. Vamos a darle la oportunidad a Tamara, entonces, mientras Doña América resuelve ese problema. Adelante, Tamara. Adelante. Tampoco, Tamara. Tamara, Tampoco. tienes el micrófono cerrado. Sí, eso le iba a decir. Sí, ya. Buenas noches, feliz de vernos luego de unas semanas ausentes y ver lo que tenemos cambio. Tanto Cecil está bella, preciosa con ese look. Eso fue un cambio radical, igualmente Lenín. Muchas gracias. Qué bueno, qué Uno bueno. más radical que el otro, ¿verdad? Qué bueno, sí. Bueno, pues en este sentido, la película, la verdad es que es sobrecogedora, es triste, es algo que nadie quisiera que pasara en una familia. En fin, vi la fotografía muy bonita e incluso ese color, no sé, Lenín dirá, que vemos en la película, ve que no es como un azul bonito, no son los colores brillantes, en fin, quizás sea tratándose por el mismo tema. Pero lo que sí quería aportar es que Lenín también estaba hablando acerca de eso. Aquí en República Dominicana tenemos en la zona de Enriquillo precisamente ese tema. Y como dijo Lenín hace un momentito, ha sido objeto de estudio.
En el caso, yo conozco, por ejemplo, mi tío, que estuvo casada con una señora de Enriquillo precisamente. Ellos trajeron a un joven, un niñito de allá, y el niño resultó ser hermafrodita. Ellos lo llevaron en esa época, el doctor Abel González estaba entre nosotros, se operaron al niño y él subió como hombre, ¿verdad? Está casado y todo. Eso sucedió como quizá a los 7 años aproximadamente. Y es aparentemente donde tenemos, no sé si en otro sitio más, donde hay una incidencia mayor es en esa zona de Enriquillo, pero no, lo que no tengo claro es el hecho de que no se ha determinado qué incide en realidad en esa zona que hay tantos hermafroditas, porque son muchos hermafroditas. Sí. Hasta Bueno, aquí, hasta seguir los comentarios. Sí. sí. Bueno, esa pregunta también entra parte de los planes de manejo. Eh, hay hay una premisa porque hay unas coincidencias con comunidades que tienen alta presencia de hermafroditismo y la salina. Incluso en la película, no sé si la directora quiso adherirse, y doña América no disculpa, para aprovechar la intervención de Tamara, cuando le dice, en este lugar creo que fue que la concebimos, y señala, lleva a la amiga a la parte que es la esposa del doctor, y le muestran donde ella entiende que la coincidieron ahí en esa playa. Lo mismo sucede aquí en Barahona, Montecristi, Salina, y en el caso de Francia, que tiene una presencia significativa en toda la zona de Bordeaux, donde están las famosas salinas, también hay presencia. Incluso me llamó la atención en el Museo del Louvre que en la sala de las esculturas es un tema que se destaca. Y me llamó, reitero, la atención por la cantidad de escultura que hay abordando el tema. Desde luego, dándole, desde el punto de vista de la forma, prevalencia a lo femenino, o sea, unas mujeres muy voluptuosas, piezas del periodo clásico. Sin embargo, se muestran los dos genitales con el genital masculino un poco atrofiado. Entonces, pero la pregunta que lo produce, Cecil lo explicó un poco al principio, lo que pasa a nivel biológico. Ahora, causas específicas, al menos no tengo la información, pero sí se ha insistido en que las parejas no traten de entender que uno de los dos fue el responsable de esto para que no se generen culpas innecesarias a un tema que es irreversible. Entonces, se habla de condiciones genéticas, de condiciones ambientales. Cecil hablaba, porque por ejemplo, en el caso cuando el hermafroditismo se da, la intersexualidad se da en un feto fecundado masculino, es por deficiencia de hormona masculina. Ahora, cuando sucede en un feto que ya va en desarrollo femenino, es por una sobrecarga de hormona masculina. Eso sí lo han explicado. Ahora, causas específicas, no tenemos la información. Doña América, por favor. Ahora. Sí, espero que ahora me escuchen. Sí, La escuchamos con un eco. Tiene dos dispositivos abiertos, doña América. Yo creo que voy a cerrar uno. Sí. Por favor. Sí. Okay. Ya, de un lado. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí. ¿Aló? Sí, doña América, la escuchamos. ¿Aló?
Sí, le oímos muy bien, doña América. Ah, Ahora, ya. adelante, por Bien. favor. Eh, Simplemente como una nota respecto de la palabra. Realmente el hermafrodita tiene que ver con la etimología, y es la etimología griega, hijo de Hermes y de Afrodita. No es ni más ni menos que eso. Y ellos tuvieron un hijo, hermafrodita, desde la etimología. Ya desde la ciencia, como se le quiera llamar, pues depende del desarrollo que ha tenido la humanidad. Independientemente de esa forma, la película lo que nos está planteando de que este fenómeno, porque tendríamos que considerarlo como un fenómeno particular, se genera en la vida, más allá de la vida humana. Pero en la vida humana es una tragedia, y es una tragedia social porque es una tragedia familiar, personal, se expresa en la escuela, se expresa en los amigos, y no hay manera de escapar. Yo creo que esa es lo que eh, connota la película. Ellos decidieron irse para vivir en condiciones, entre comillas, más normales, sin que sean observados, sin que sean objetos de curiosidad. Sin embargo, donde quiera que iban, el problema que tenía la niña, porque ahí volvemos, ella fue criada como niña, Como e niña. incluso el tema familiar fue un tratamiento hormonal para que sea niña. Sin embargo, como niña, no se sabía hasta cuándo eso iba a ser voluntario, si ella quería ser niña o no. Y al final, la película nos plantea que el problema social no solamente es del hermafroditismo, sino que el problema es de homosexualidad. Y entonces el jovencito al final es un homosexual y también tiene problema en la familia. Entonces la película que nos plantea es cómo las familias, ni la familia, ni el papá, ni la mamá, en un caso aceptan a los hijos y en otro caso, aceptándoles, no saben la manera de cómo tratar. Y hasta ahí mi comentario, porque como película me parece extraordinario la connotación del paisaje por el color, que es de mucha soledad, hay un gran infinito, eso no encuentran límites, no hay consuelo, hay una soledad, hay un alejamiento, y eso lo refleja en la escenografía, la película. La fotografía también nos habla de esa soledad, y la música también. Y ahí me quedo Sí, con sí. el comentario. Muchas gracias. Gracias, doña América. Ese punto es muy, muy interesante. Incluso creo que a nivel de la fotografía es donde la directora más profundiza. El tema del espejo, el espejo en el que yo me miro, en el que se miran las cosas, aparece varias veces en la película y en una toma, en un momento sumamente perturbador, cuando la mamá del chico que está de visita, la esposa del doctor, están los dos en el encuadre del espejo cepillándose en el baño, uno como sacando el otro. Incluso es la tonalidad como más rosa que hay a lo largo de la película, porque como ustedes han dicho, y creo que es de las cosas fascinantes, es la coloración. Esos grises que van metiéndose azul, pero que nunca llegan a ser azules, tanto el mar como el cielo, incluso desde la ventana de la habitación de ella, que fue un elemento muy reiterativo. Entonces, esa imagen, esa fotografía, cuando ellos están los tres, y ahí fue una manera genial de plantear la diversidad y la confusión ante las opciones, o lo que ella entiende son las opciones que tiene, que está el chico que lo perfila como su amigo, que podría estar interesado en Alex mujer,
está el otro chico con un tema de diversidad sexual, con una perspectiva homosexual, que se acerca, que está cerca de Alex en su condición de el Alex hombre. Y ahí viene la reflexión de ella y lo que son sus perturbaciones, que yo soy una quimera. Y pienso en la película que vimos de Sebastián Lelio, La Mujer Fantástica, donde decía, es que yo soy una quimera. Entonces, todas esas perturbaciones que están desde el inicio de la película hasta el final, cuando los visitantes se van, con las fotografías ella hace como síntesis, como si le pusiera un resaltador a esas cosas. Y, y vemos entonces cómo lo esboza. Sin embargo, yo siento que la directora no profundiza y ahí viene el tema de la ópera prima, ese síndrome de abordar muchas cosas, porque vemos cuántos conflictos introduce la directora en la película. El Bueno, lo tema que pasa es que, sí, y que lo perdón. arrastra, yo entiendo que lo arrastra, todos los arrastra, pero como que no profundiza. Al final yo siento que, que Alex casi termina la película y no tiene una voz, me la presenta como la víctima todo el tiempo. Y no da oportunidad ni que Alex, ni que la madre que toma la iniciativa realmente es muy soterrada cuál es su perfil de toma de decisión en esto, que se atrevió y el esposo lo ve casi como una provocación. En un momento le dice, nosotros vinimos aquí para oír, ahora lo tengo sentado en la mesa. ¿Entiendes? Y la misma niña le dice, esta gente a qué vinieron. Y en otra parte trata como de desarrollar un empoderamiento y dice, yo no quiero cirugía, yo no quiero esto ni lo otro. Lo que pasa Sí. es, mira, he leído comentarios de que la película no profundiza y he leído comentarios a favor de que no profundice demasiado, porque dice, si profundiza demasiado y lo hace muy explícito, pierde la sutileza, pierde, que es mejor que hayan cosas que sean implícitas y no explícitas. Entonces, en este caso, yo pienso que es un tema tratado con delicadeza. Fíjate que es ya un poco adelantada la película, no hasta el momento en que los jóvenes tienen relaciones, es que sabemos que ahí hay algo, porque no sabíamos cuál era el problema. De hecho, de saber nosotros cuál era el problema, es porque quizás habíamos leído la sinopsis, fue demasiado gráfica. Quizás fue demasiado gráfica y arruinó un poco la sorpresa, por así decirlo, de la película. Pero si nosotros entendemos esa familia, con todo y quizás no sé si decir avergonzarse de la situación de Alex. No sé si se avergüenzan, pero sí la protegen. Pero sí la protegen. Sin embargo, la apoyan mucho más que la familia del doctor y la amiga de la madre con su hijo. Para mí no me queda tan abiertamente claro que el hijo era homosexual. Fíjense que él tiene un acercamiento con una mujer, lo que él cree que es una mujer, y muy para su sorpresa, resulta que hay más que una mujer. Pero él sí es un hombre como delicado, tímido, y su padre teme. Su padre teme que él esté orientado a gustarle los hombres y en un momento se lo dice. Le dice, tengo miedo que seas un puto. Yo hasta busqué Efectivamente. esa palabra en Argentina que significa, y significa las dos cosas, o un hombre que por dinero se vende, o también es un hombre afeminado, que le gustan los hombres. Entonces, el padre tiene miedo que él sea eso. A mi juicio, cuando una persona la miran de una forma, la marcan. La marcan. Es como Alex. Alex, sus padres en un principio eligieron el sexo femenino para ella. Quizás hay que ver cómo nace un niño así, si se ve más hembrita que varón. Entonces, es muy difícil tú decir, lo voy a dejar que crezca y que
y que se desarrolle como quiera, pero ¿cómo te refieres? Porque es que en nuestro idioma todavía es muy difícil referirse a una persona sin ponerle un género. Imagínense que en español hasta las cosas tienen género. Entonces, ¿cómo tú te hablas? ¿Tú hablas de él o de ella? Ahora es que han comenzado a surgir estos términos de ella, ¿verdad? Pero en el momento en que esa película se filmó y que esa niña nació, o sea, 15 años atrás, del 2017, vamos a suponer, eso no existía, no poder dirigirse a una persona con un género, o hembra o varón. Entonces yo entiendo que para ellos resultaba un poco más fácil pensar que si en algún momento de su vida se decidían operarla para removerle el órgano masculino era probablemente la solución más fácil. Y inhibirle la virilidad con hormonas y con esteroides, de Como hacían corticoides. con ella. Sí, como hacían con ella. Sin embargo, su papá en un momento le dice, hasta que tú puedas elegir, te voy a cuidar hasta que tú elijas. Y ella le dice, ¿y si no elijo? O sea, ella no está clara si ella quiere ser hombre o mujer. Y fíjense que ella aparentemente siente atracción por los dos. ¿Y por qué renegar de eso si ella tiene los dos órganos? O sea, que es normal que ella se sienta atraída, y sigo diciendo ella cuando no debería decir ella, ¿verdad? Que sienta atracción hacia los dos géneros. Entonces, vaya situación complicada, ¿verdad? Y estos padres hacen este sacrificio de recogerse en un pueblo bien lejano, bien poco habitado, y aún así no logran protegerla, no la logran proteger del todo. Pero es Entonces, que imposible tenerla. Y la niña, y tú ves que en una parte ella dice, no, yo quiero seguir haciendo todo, yo quiero ir a la escuela, quiero seguir como no quiero estoy, más operaciones, no no quiero más quiero medicamentos, no operaciones, quiero no más quiero... pastillas, o sea, no eh, quiero. Ella quiere que no, la dejen desarrollarse como es, como sea. y esa es la posición que la directora pone en la boca del personaje ante lo que son los discursos contemporáneos. Y en el padre ese discurso es la evolución que vive a lo largo de la película, porque recuerden, él es un científico, un biólogo, que está al tanto y tiene como si fuera su jardín secreto. Cuando él saca esta caja con periódicos que lo vemos ya amarillento, o sea, él ha estado buscando información y ha estado actualizándose Y respecto le da libros a ella. y le da libro, incluso esa frase que sale incluso en el trailer que pusimos, esa frase habla del tema, un tema biológico que él le pone a leer, que habla de que en todas las especies animales la mujer tiene una preponderancia por la fecundidad, algo así que decía eh, en el texto que ella leía. Incluso si algo tiene la película es como cómo aterriza el tema y lo refuerza con muchos aspectos. El tema de las tortugas. Las tortugas son unas especies que es difícil reconocerle el sexo. Tiene que ser un experto para saber si es macho o es hembra la No, y con tortuga. la tortuga hay una simbología también Sí. fuerte también en el momento en que la tortuga que recogen está mutilada. Y cuando el joven le dice, va a vivir, y ella le dice, sí, va a vivir, pero nunca va a ser Va a igual, volver al mar. porque le va a faltar algo. Es como lo que pasaría con ella si ella se operara. Ella va a vivir, pero a ella le va a faltar algo, a ella le van a quitar algo. Entonces, es una situación tristísima, yo pienso. Quizás en esas comunidades donde abundan sean más entendidos y sean más aceptados, pero Y cuando la entra, persona es un punto en una llanura, una simple matica en una llanura, es muy difícil que pueda vivir normal, porque siempre va a ser ¿qué te voy a decir? Una persona rara, una persona diferente. bueno, y el tema es ese es un punto y Alex lo expresa, o sea, eh, que, que la acepten, o sea, esa es la utopía, que la acepten como es, si va a encontrar una persona
que la acepte como es, incluso en una parte que se podría ver como exhibicionismo. Ella lo que quiere es poner a este muchacho a prueba cuando le muestra, o sea, míralo, mírame y ve a ver de qué tú estás, si realmente tú estás enamorado de mí. Interesante cómo en los dos momentos, en esos dos hitos, donde hay acercamiento, donde hay una dinámica de sexualidad, son los padres quienes ven, no son las madres. En el primer caso, cuando están en la casa, que en la habitación es el padre de Alex y después al final cuando se están despidiendo es el padre de el Álvaro. doctor que lo mira. O sea, y ahí yo voy, como las madres van pasando a un plano muy pasivo y que lo siento ambiguo cuando es la madre que toma la iniciativa de salir de la dinámica de confort, digo de confort y quizás no es la palabra, o sea, dentro de la dinámica de rutina que tenía. Respecto a la cotidianidad, tú hablabas de, no sé si es que sea más costumbre por la presencia de la cantidad que hay, pero nunca es ni aceptación ni comprensión de esto. Incluso No. aquí en el país se utiliza un término muy feo y muy morboso para referirse a estas personas y que ellos terminan asumiéndolo, incluso le sustituye el nombre. Y tiene que ver con esa carga de cuestionamiento, de rechazo y de mofa, como se dan con otras diversidad sexual en los diferentes contextos. Doña América tiene la mano levantada de nuevo. Sí, muchas gracias. Escuchándoles a ustedes, vuelvo a la película. El tema de la madre pasiva es aparente desde mi Yo punto de también pienso vista, igual que usted. Sí. porque realmente la mirada de los padres es una mirada en los dos casos científica. Él es un biólogo y el otro es un médico cirujano. El biólogo conoce la vida de la naturaleza en la que el ser humano está incluido. Es decir, tiene una mirada muy amplia, muy profunda, muy vasta. Y además es un investigador. Cuando él vio que su hija estaba con el amigo juntos, él salió desesperado. ¿Pero dónde fue? Fue a buscar la información de un recorte de periódico que él tenía porque un joven en una época dada se había sometido a una cirugía y salió publicado. Él lo tenía ubicado en una estación de venta de gasolina y lo encontró. Cuando él llega a poner gasolina, el joven, el hombre, le dice, pero usted ha venido otras veces, ¿qué busca? Entonces le dijo, usted sabe, puedo pasar, y conversan y tienen una conversación. Y esa conversación en la película es muy relevante, porque le dice, ¿y quién tomó la decisión para su cirugía? Y le dice, la decisión, mis padres, desde que yo era niño, yo quería ser hombre y me operé. Y le dijo a la edad que se operó, el tiempo que pasó, le hizo todo el relato. Y al final, yo me siento satisfecho. Usted ve que ahí estoy con mi esposa, porque después de eso me casé, adopté a un hijo, adoptamos, dijo, a un hijo, tenemos familia y yo estoy bien. Entonces, ¿bien con qué está bien él? Con todas las decisiones que él había tomado con su familia. Y ahí el biólogo le agradece y sale a buscar nuevamente a su hija porque la mamá ya le había contado varias veces de que su hija no estaba tomando los medicamentos. ¿Quién le estaba dando los medicamentos? El papá.
Él era el que había investigado y sabía y tenía médicos para eso, pero humanamente la chica, el chico, porque ahí es formalmente una mujer, visiblemente es una mujer, ella ya había dejado, dijo, yo no quiero tomar más. Y al final de la película es a la mamá a la que le enseña, abre un pote de medicamentos y los tira al suelo y le dijo, no más. Es la mamá con esa ternura y esa delicadeza que vuelve y le dice al papá, le dice, mire, hay que dejarla, ella ya no está tomando y te estoy informando que lo que pasa es que ella no hizo conflicto con las decisiones del papá de la chica, porque él era el biólogo, el que investigaba, el que decidió aislarse, el que decidió que vivieran al margen de una vida social. Él pensó siempre que era en beneficio de su hija. La mamá nunca se sabe exactamente, pero la mamá la protege y la protege con mucha ternura y con un gran cariño, porque ella, por el contrario, creía que había que operarle a la niña. Y por eso es que invita al cirujano. Y ahí me quedo con el comentario. Muchas gracias. Cuando uno ve la diferencia entre las dos familias, la familia de Alex y la familia de Álvaro, digamos que la familia de Álvaro pudiera ser más normal, entre comillas. Sin embargo, Álvaro no es un niño apoyado, no es un chico apoyado ni querido. Sin embargo, Alex, fíjese cuando pasa el evento con los jóvenes que la agreden en la playa, cómo esa madre la abraza y no la suelta. O sea, ese fue un abrazo, lo que se llama un abrazo consolador de verdad, ¿no? Ahí hasta que ella se calmara, la tenía fuertemente agarrada, luego se acuesta en la cama con ella y la abraza también en la cama. O sea, ella podrá tener todos los conflictos que tiene, pero amada sí es. O sea, Alex, Claro. amada o amado sí es. Y fíjense que cuando el papá va a confrontar al que agredió a Alex, en un momento le dice, si vuelven a tocar a mi hijo, y en ese momento Pone el ya lo acento. asume como varón. O sea, para mí la película está muy delicada, de verdad que sí. Uno ve una joven o un joven, como queramos, una criatura, como diría nuestra compañera María del Mar, una criatura bastante en conflicto y cómo no va a estar en conflicto, ¿entiendes? Cuando Claro. los jóvenes lo que más desean es parecerse a otros jóvenes. Los jóvenes lo Sí. que menos quieren es salirse de la norma. El estándar, sí. Sí, Tener el entonces, cabello diferente, ya eso es un conflicto. sí. Bueno, y a nivel social, aquí Entonces, también. si todos están usando minifalda, los jóvenes quieren usar minifalda. Si los jóvenes están usando esto, ellos quieren usar eso. Si está de moda vestirse todo de negro y dark, ellos quieren hacerlo así. Entonces, esta pobre joven está fuera de la corriente. ¿Cómo no va a tener conflicto? ¿Cómo no? ¿Entiendes? Es lo normal Sí, que tenga conflicto. sí. Y desde luego estamos hablando de adolescentes. Tú ponías, y fue muy interesante esa parte donde tú cuestionas si Álvaro es homosexual, si se le puede llamar homosexual a una Yo persona pienso que no. Es, que es un chico que está comenzando a vivir. Y como tú decías, el abordaje fue para una niña, no para directamente para un niño, y pasa lo que pasa incluso con los abusos, que él dice, no me molestó. Entonces, son todas esas dudas, esas confusiones, pero es interesante cómo ella matiza la película, no se queda solo en el conflicto de Alex, sino en todos los conflictos, y esa trilogía que hizo con el amigo, con él, con la amiguita, interesante esa parte, sí. y como esa espontaneidad, como ella se desnuda delante del padre, y él automáticamente ahí, él lo que ve es el pecho, pero toma medida y le dice, si Alex El se pecho más queda, exhibido que he visto en toda mi vida. Sí. El pecho más Eh, exhibido.
Sí, Pero incluso con una hay toma, una hermanita que está bastante quizás relegada por, por la atención que lleva Alex, pienso yo, porque esa niña apenas uno la ve sentada en los escalones y hay un momento en que la madre está abrazando a Alex acostada en la cama y la hermanita también está acostada en la cama con ellos. Pero como pero, que pasa casi desapercibida esa niña. Y en el no, pero yo baño, no por creo que igual. sea hermana, Cecil, y nos pasó con otra película esto, porque yo creo que si hubiese sido una hermana tiene más presencia. Yo creo que es la amiguita que vino en solidaridad como vino el No, porque es amigo. muy niña esa que está ahí. La amiguita que estaba en Ajá, es solidaridad otra. era una adolescente Era como ya ella. adolescente, sí. Sí. Yo no la vi tan pequeña, Pero el que se pero no acuesta que, en la cama con la mamá y con ella en las piernas de Alex, a mí me parece que es una hermanita. no, pero es que no creo que en la Pero dinámica muy, muy familiar sería, secundario su papel, muy, no, yo lo que creo muy sería accesorio en todo caso, sea cual sea el un papel de super la niña. error. Es muy Sí, yo accesorio. la vi como la amiguita o una amiguita del entorno, porque realmente en la estructura de la familia, y sería un error muy grave a nivel del guión, que en esa estructura familiar no se viera y en la casa, o sea, la casa en sí, el tipo de casa en el que vivían, o que se hablara de otro embarazo, de mi situación. Sí. Eso es un ruido Pero ahí, de yo lo verdad. interpreté como a veces cuando en una familia hay un niño especial, ese niño a veces, por ejemplo, la familia que tienen un niño con síndrome de Down o un niño con algún tipo de retraso o de problema físico, a veces ese niño requiere tanta atención de los padres que los otros niños quedan un poco relegados. Esa fue mi interpretación, fue como que Alex se alaba como un imán la atención de esos padres y la niña no tanto, no tanto. Eh, pero nos quedaremos sin saber si era hermanita o no era hermanita. Yo prefiero pensar que no, y que eso fue, si no era la amiga o alguien del entorno externo a la familia, sería como un ruido indeseado. Ahora, no podemos dejar pasar por alto la actuación, porque qué bien actuaron todos. Alex para mí se roba el show, con sus Tremendo, expresiones de su tremendo cara, show. con sus lágrimas, y claro, la La fotografía expresión, ayuda. Sí, la la fotografía expresión de ayuda. los No, ojos, esa Sí, expresión de los ojos de ese muchacho, una cosa impresionante. sí, no, y Ricardo Darín, que no por la trayectoria que tiene, su sí. silencio, cómo comunica con los ojos, con los movimientos del cuerpo. O sea, de verdad que le La aportó actuación muchísimo a la fantástica, y película. lo cual habla muy a favor de la dirección, ¿verdad? Sí. Y el casting, porque escoger a Alex no debe haber sido tan fácil. Una chica que no es androgénica, pero que Ujú, tampoco es súper femenina, con busto muy pequeño, eh, ujú, que no se viste ni como chica ni como chico, sino que ella se viste, siempre está como en shorts, con un abrigo, con lo cual puede ser la ropa de cualquiera de los dos géneros. Me pareció que el casting era fabuloso. Y tanto Ricardo Darín como Valeria Bertuccelli son ajá. dos artistas consumados y que hayan aceptado participar en esta ópera prima, ¿verdad? Me parece sorprendente y los resultados fueron pues fabulosos. Bueno, Hijo de Gato caza ratón, pero no solo es caza ratón, sino que tiene un contexto que le ayuda con la producción, a buscar el dinero, a conseguir productores y los contactos. O Sí, sea, me imagino ha pasado con los hijos de los directores, que tú lo ves en Ópera Prima involucrando, por ejemplo, a Sofía Loren, en el caso de La historia de mi vida, un trabajo muy su hijo, desafortunado sí. de su hijo, sí, que realmente, pero esta chica tiene un tema ahí importante con la comunicación, los símbolos lo maneja muy bien. No quiero dejar de mencionar la parte cuando están en la cocina
que se está hablando de mutilación y ella está cortando en pedazos una zanahoria. Y la que acaba Y cortada es ella. la que termina cortada es ella y la otra va a socorrerla. Un poco es como eso, es como una metáfora, en Sí. resumen, de toda la dinámica de la película, de cómo llega ella, porque realmente ellas son amigas y es la amiga que introduce a su esposo, bueno, ella se le acerca para que vengan a conocer el caso. Y como dijo Doña América, importante las referencias de a manera de estudio de caso, donde él va a hacer una mirada de un caso y cómo se manejó ese caso y todos los archivos que él va teniendo. Y me imagino, dentro de toda esta incertidumbre, la búsqueda de informaciones, que si salió algo y tema, que la película habla específicamente del medicamento, es un medicamento que se sigue usando, incluso cuando ella deja de usarlo, él le dice, va a comenzar un proceso de virilización, Sí. dígase, va a salir las barbas, sobre todo eso Ella es le lo que dice, la mata bebo para que no me salga la barba, le dice ella ajá, a Álvaro. al Sí, chico, sí. sí. Pero ella es una chica bastante inadaptada como a las convenciones sociales, porque ella se pasa de directa y de poco sutil. Fíjese cómo le pregunta al médico, le dice, ¿y usted disfruta mutilando personas? ¿Y usted disfruta cortando? Y le dice al hijo también, le pregunta, ¿y tu padre disfruta cortando senos? No, pero que mi padre... Entonces, otra escena importante, pienso yo, es aquella en la que están en la fogata, que el padre va, encuentra a Álvaro bebiendo Sí, y le sí. dice, ¿y ahora bebes? Y le dice, pero tú me dijiste que bebiera. Sí. Y ahí No, para, cuando él le pregunta, ¿cómo es la pregunta que le hace? Le dice, Como si le cae bien, sí, yo te yo te caigo caigo bien. bien. Y el padre le dice, a veces. Y cuando le Sí, dice, y tú no me acuerdo si es me admiras. Y él sí, le dice, mira. no, no, tengo talento, le pregunta, ¿tengo talento? Le dice, no. ujú. Y cuando el padre le pregunta, ¿y lo que yo hago? Le dice, yo como que me moriría por hacer lo que tú haces, por hacerlo también. Entonces hay una admiración del hijo hacia el padre, pero del padre hacia el hijo hay una especie de desprecio. Sí, bueno, y ahí está esa fórmula que se habla de que una de las cosas que alimentan el amor es la admiración. Entonces, ahí hay, incluso él siente que hubo un momento en el que eso se quebró y le pregunta, ¿cuándo comenzó esto? Me imagino que tuvo que ver con esa etapa de crisis de la adolescencia donde se destapan, surgen tantas cosas. Y esto tiene que ver con el mismo evento. O sea, este evento, mientras se es pequeño, es fácil, entre comillas, de llevar respecto a la sociedad, porque yo podría decir que el problema más grande es con la sociedad. Sí. Este tema es con la sociedad. El conflicto es con la sociedad porque sus padres la aceptan o La lo aceptan aceptan y la quieren. Mira y cuando la él dice, quieren. cuando ella nació, que vimos esto y que era perfecta, Ale era perfecta. O sea, ¿qué me está diciendo? El problema viene en la medida en que comienza la interacción. Y por ejemplo, eso que tú dices, ese abordaje tan drástico de ella, tan inoportuno, tiene que ver con esa falta de socialización y con estos encierros y Sí. Por ejemplo, no acaba de conocer a Álvaro cuando le propone tener sexo. exacto. Por ejemplo, cuando está con el papá de la amiga, que no le importa sacarse la camisa delante del papá de la amiga. O sea, hay un poco ahí de falta de convencionalismo social. Eh, y es que ella no es convencional para nada, ¿verdad? Entonces, esperar que ella sea súper convencional, pues es diferente. Pero yo pienso que en la película hay varias frases que hay que rescatar y son, por ejemplo, la de la tortuga. Ella va a Sí, vivir, pero no va a ser igual. Eso es una. La otra es decirle, sí. ¿y si no tengo que elegir? ¿Y si no tengo que elegir? O si no elijo. Para mí esa es sumamente importante.
y la parte en que el padre dice, ella era perfecta. Era Para perfecto. ellos, su hija fue siempre perfecta. Ahora, por ejemplo, yo pienso cómo ella diría eso por su forma, por su carácter, porque la verdad que ella tenía un carácter bastante agresivo. Entonces, como, ¿qué importa? ¿Cómo podría una persona subir con los dos sexos? Esa es una parte que quedaría como en una interrogante, porque en realidad, aunque ella diga, bueno, no me importa, yo no quiero nada, no quiero operación, no quiero nada, pero ¿hasta dónde es posible vivir con dos sexos? Dos sexos Bueno, ella había vivido 15 años. desarrollado, ¿verdad? Pero, Porque no es posible, no es bueno, posible, humanamente hablando, no es posible. Posible, Tamara, es sí, porque la posible. naturaleza lo hace. Bueno, Ahora, que es no se Y iba a posible ver porque nunca, ni muy hembra ni muy varón, probablemente iba a verse un ser humano medio exactamente, porque intermedio, porque se iba a generalmente virilizar un poco. generalmente se desarrolla un sexo más que otro. O sea, no creo, eso yo no lo puedo decir, pero no creo que se desarrollen los dos de manera Pero también normal. se desarrolla uno más que otro, mucho por el trato social. O sea, si los padres la asumen como femenina, eh, la van a vestir como mujer, la van a tratar como mujer. O sea, es también, o sea, obviamente hay una parte biológica, pero también está la parte social, la parte de crianza, que ella fue asumida como mujer. Por ¿no? Y ejemplo, ella dice, perdón, Tamara. en el caso del personaje, ¿verdad? Del niño que acogió a mi tío, el doctor, él vio una parte más desarrollada que la otra. Y entonces, él lo que hizo fue que nada, el niño desarrolló se desarrolló como niña y mutilaron entonces ya la otra parte femenina. Y él subió de manera normal y tiene con su vida hecha. Ahora, lo que no, yo no sabría cómo, como no somos iguales que los animales, ¿verdad? Que vemos que ellos se reproducen porque tienen los dos sexos, en fin, pero en un ser humano no sabría en realidad, no imagino cómo podría ser aquello. Tiene que ser traumático total y una persona que quizá como vamos evolucionando de tal manera, a lo mejor luego más tarde sea aceptado una persona que pueda ser tanto mujer como hombre en esa parte, ya en la parte científica, eso tú sabes, para el desarrollo. Mira, Tamara, recordemos que esto es una problemática biopsicosocial y quiero hacer una transferencia y esto que ella planteaba como una utopía es una aspiración que no podemos decir en qué medida no puede ser posible, que me acepten como soy en cualesquiera de estos ámbitos, desde lo biológico, desde lo afectivo, desde lo psicosocial, que incluso desde el punto de vista de la empatía de una relación amorosa, porque ¿qué es lo que pasa con las personas trans? Las personas trans no tienen este problema de intersexualidad biológica. Sin embargo, ellos mismos, por un tema de, de preferencia, de convicción, de decisión, Percepción. atrofian, incluso terminan haciéndose una cirugía. Pero mientras, y yo sé que está pensando un poco en el esperpento, lo que significa esto, tú encontrar a una persona que no es lo más normal, pero está dentro de una normalidad biológica. Es esto. Sin embargo, hay cantidad de hombres que buscan trans Sí, y que asumen una relación con un trans. sí. ¿Entiende? Entonces sí, es posible vivir con esto, es doloroso, es una tragedia, sobre todo para la familia. Yo comencé hablando y creo que es una de las debilidades de la película. Miren que la película es para 16 años porque es pensada para un público adulto mayor,
O sea, las personas que están lidiando con esto, y creo que en cierta medida anula un poco de que no esté más en primera persona desde Ale la película. Que sea una película para que los jóvenes entiendan que esto pasa y que hay una diversidad que está ahí maltratada, burlada, discriminada. Creo que por ahí hay un poco de mi mirada crítica, crítica en el sentido no positivo de la película. Vamos a escuchar a Doña América, que seguro tiene algo importante. No, no es importante, no es tan importante, pero escuchándoles a ustedes como que provoca la seguir reflexionando. Por ejemplo, hay una escena cuando llega la familia con su hijo, que es un chico que en la película está muy bien actuado. Es un niño, para no decirlo raro, especial, porque es solitario, cabizbajo, no se integra, pero sale muy curioso y la sigue a ella cuando ella está sentada frente al mar. Y ella, de una manera tan directa, le dice, mira, yo quisiera tener una relación contigo. Y él se sorprende porque para él ella es una mujer. Y él le pregunta, le dice, ¿conmigo? Le dice, sí. Entonces, antes de que él le respondiera, ella sale corriendo y se va. Pero en él quedó esa sugerencia como un gran halago. Creo que eso, y lo que decía Cecil, quizás, porque en la película no es muy ambiguo, quizás no era homosexual. Y esa declaración de ella a él lo sacude y le da mucho valor. Quizás él era tímido, quizás tenía otros problemas que la película tampoco lo aclara, no hay escenas aclaratorias, pero él se queda muy emocionado con ella. Y al final él le dice a ella, yo te quiero. Y ella dice, tú me quieres. Es decir, hay una declaración de amor, hay una declaración de afecto. Y ella se niega. Por otro lado, el muchacho, el compañero de escuela, que ella le dio una golpeada terrible y el papá del muchacho pidió la expulsión, que ni siquiera los padres sabían que ella ya iba, la próxima semana iba a ser expulsada, ya no iba a poder asistir a la escuela. Resulta que el muchacho, que había sido muy golpeado, se acerca. ¿Cuál fue el problema del muchacho? ¿Por qué ella lo golpea? Porque ellos eran amigos y ella, en profunda amistad y cariño, le contó a él que ella tenía doble sexo. Entonces, él contó a todos sus amigos y cuando la asaltan, la humillan y la golpean y la estropean, era por curiosidad, cómo es eso de los dos sexos, y cada uno le va viendo y se quedan sorprendidos. Esa escena yo creo que nos dice a nosotros cuál es el conflicto que tiene un ser humano en el contexto social. No hay manera de tener amigos, no hay manera de que la escuela lo entienda, no hay manera de que los vecinos tampoco lo entiendan. Y vivir siempre aislados tampoco es la solución, porque ellos fueron a aislarse. Pero por otro lado, siguiendo con el joven amigo que llega a la casa, él le contó a su padre, le dijo, yo a ella la quiero. Es decir, ahí hay cierta ambigüedad con el papel, porque tal vez no hubo tiempo de desarrollar más, pero tampoco era el foco del argumento en la película, sino la chica. Y al final, ellos siguen juntos, se van juntos, la familia
regresa a Buenos Aires y ellos se quedan en Uruguay, porque no solamente es que se fueron de su ciudad, de su pueblo, el papá decidió irse de país. Es decir, fue una decisión muy dolorosa familiar. Y esos amigos, que algunas veces podía ser la hermana de ella, porque tampoco está claro si es amiga, si es hermana, si es prima, si es vecina, eso tampoco, no hay contexto para esa relación, porque había mucha confianza y mucha intimidad. Pero cuando ella llega también con su hijo, ella se sintió como madre muy bien, porque descubrió que su hijo la quiso a esa chica como chica. Entonces es un poco ambiguo, es difícil, pero nos da muchísima arista para reflexionar como ustedes están reflexionando. Eso es cuanto. Bien, muchas gracias. sí. No, y pienso, doña América, que el foco es esto, la exploración de la sexualidad en esta edad, porque sin entrar en detalle de la tipología de la sexualidad, el primer acercamiento de ella es que le dice, te masturbaste, y él dice, ¿cómo lo sabe? Y Sí. entonces, incluso después que ellos tienen el acto sexual, él continúa dentro de toda esta confusión y este miedo y como esta vergüenza, él se masturba detrás de un árbol. Pero ¿qué es Porque él lo que está está todo haciendo? en conflicto. Él está En muy, sí, quisiera usar un verbo que no me sale ahora, pero el muchacho está en un conflicto total porque problematizado. problematizado porque él entiende que está con una mujer, pero acaba de tener un sexo que no es típico de tener con una mujer. Entonces él va y completa el acto, primero todo confuso y va y completa el acto por sí mismo. Eh, Sí, porque él había otra dicho, cosa no que me tengo. pareció linda fue la reacción del amigo, no me acuerdo si se llamaba Bando o cómo era, el amigo que la traiciona en un momento, cuando el Sí. amigo ve lo que ha hecho y lo que ha pasado, ella está toda vulnerable, tirada en el piso y el amigo la cubre. Y luego se le destapa otro seno del otro lado y él Sí, la y la cubre cubre. también, él la cubre. O sea, él estaba realmente muy triste por lo que había hecho. Eh, muy triste Y por lo que había hecho. no, y también con el descubrimiento, tiene todo este tema griego así de descubrir, todos están descubriendo una tragedia en la comunidad. Pero O ella sea, sabía, ¿verdad? Ella sabía que él había revelado su secreto porque por eso fue que lo golpeó. Y cuando estos sí, muchachos la buscan en la playa, ella sabe que no es bueno. Ella sabe que no quieren nada bueno con ella. Y cuando empiezan a obligarla, ven, que no te va a pasar nada, ven, ella va luchando porque ella sabe a lo que a ellos lo que quieren. van. Sí, ella sabe a lo que va. Pero me gustó que ella eso, en otras películas hemos visto que a veces los muchachos eso no lo cuentan a su familia, pero Mm. ella sí tenía la confianza con sus padres que lo reveló y que lo contó, e incluso la valentía de decirle a su papá, cuando el papá le dice, es tu decisión, si quieres que yo lo denuncie a la policía, todo el mundo lo va a saber. Y ella le dijo, está bien, o sea, ella ya está asumiendo que ya no voy a ocultar esto más. Ya esto está Exacto. fuera, ya yo no voy a ocultarlo más. Eh, bueno, señores, yo creo que ya le hemos dado bastante vueltas a la película. Sí. Permítanme mostrarle un poquito, a menos que alguno de ustedes quiera añadir algo más. A mí me gustaría saber algo. Ay, Sí, Vilma, cuéntame. perdón, hace No, rato tenía la mano no, levantada. no, 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 es solo algo que me Perdón. gustaría saber. ¿Qué es preferible, ya por todo lo que se ha comentado y el caso que comentó Tamara? ¿Es preferible que los padres operen a sus hijos ya determinando ellos mismos el sexo o que se espere a que la persona decida? La película es didáctica, pues recuerden, todo esto es ficción, ni siquiera es basada en un caso real. O sea, es la construcción de un director, y le estoy quitando la magia, perdonen, En un cuento, pero está basado en un cuento. está basada en un cuento y es la parte didáctica, es al final.
cuando él le dice que ella un poco pregunta qué va a pasar, que cuando tú tengas, eh, cuando tú hayas crecido, algo así, Tome lo tu que tú decisión. decidas, tú tomes tu decisión. O sea, y sin ánimo de comparar, porque son cosas del cielo a la tierra, es un poco lo que pasa en muchos países desarrollados, sobre todo en esos países nórdicos, como el de la película que vimos de la señora luchando contra Noruega. O sea, que un niño con 7 años, con 6 años, se le decida lo que va a hacer en el futuro, si vaya a la universidad, si no vaya a la universidad. O sea, eso es, yo digo, una aberración. O sea, que por el desarrollo que tenga el niño en su primera infancia, se esté decidiendo si va a ir a un politécnico, a un centro técnico, o el tipo de carrera que va a estudiar, que fue un tema también que pasó en muchos países socialistas. Eh, es una barbaridad. Y digo una barbaridad, pero también entender el tema de los padres, y tiene que ver, esto tiene que ver con cultura, tiene que ver con, no con Fíjate cultura, con todas las opciones que conocimiento esos padres tuvieron. Operarla a los 2 días de nacida. de nacido. Haber tomado la decisión de su sexo a los 2 días de nacida. Ellos la dejan a que evolucione, pero la crían como hembra. Sin embargo, dejándole abierta la posibilidad de que sea ella que elija. Entonces la película pues nos deja en ese limbo. Eh, Quizás hubiera sido mucho más sencillo para nosotros que la película terminara de una forma, diciéndonos, esta fue la decisión de Alex, pero nos quedamos sin saber. Y en cierto sentido yo agradezco eso, porque nos permite a nosotros formarnos nuestras propias conjeturas o nuestras propias opiniones, ¿verdad? Pero yo entiendo que en esa situación no hay una respuesta ni correcta ni incorrecta. Pero desde el punto de vista pues, científico, por ejemplo, podría medirse, pienso yo, la cantidad, ¿qué pesa más en un caso o en el otro para tomar una decisión antes de que la persona sea una joven de 15 años que ya entonces sería muy traumático, por ejemplo? Y desde el niño, científicamente hablando, pues entonces se podría determinar cuál es el sexo que pesa más en esa persona. Entonces, para de esa manera desarrollar, por ejemplo, ¿verdad? El preeminente, vamos a decir. Es que no Pero es tan ha habido aritmético, casos, Tamara. ¿Eh? Perdón, que no es tan aritmético porque el problema viene No desde una científico, concepción, desde el feto, perdona, desde el feto, que hay una desproporción hormonal a nivel de cromosomas. Y los cromosomas son las células, los cromosomas son las identidades sexuales de las células. sí. Entonces hay esa desproporción desde la concepción. Eso no es tan fácil como de decir es más hombre o es más mujer. Aunque, como tú dices, sí, tiende a haber un atrofiamiento de uno o de otro de los genitales. Pero pero eso ahí habría que ver. tendríamos que ver si ella no hubiera tenido la terapia hormonal que tenía, cuál de los dos sexos se Exacto. hubiera desarrollado más. A mí me parece incluso interesante el nombre que le pusieron, porque Alex puede ser tanto de mujer Como como de de hombre. hombre. Sí, Eh, sí, sí. Ajá. Entonces se ve que desde el principio sus padres, aunque la orientaron hacia la feminidad, eh, le dejaron abierta esa posibilidad, inclusive con su propio nombre. ¿Cuál sería el nombre? Eh, pero bueno, yo entiendo que nunca vamos a poder dar una respuesta Ahora, correcta ni incorrecta a esa pregunta. Sobre todo que no porque somos especialistas ningunos aquí, estamos exactamente. como Ahora, Pero por uno compartiendo ejemplo, sabe que los experiencias. muchachos, puede ser que ella lo hubieran operado a los 2 días de nacida y que ella haya crecido como niña. Y sin embargo, a lo mejor, porque los órganos internos siguen estando. No es una Sí. mutilación externa. Ella tiene ambos. Ella tiene gónadas de mujer y de hombre. A lo mejor en algún momento empieza a sentir deseos como un hombre y no va a entender lo que está pasando. Eh,
yo no sé, es muy complejo el asunto, muy complejo. El amigo, en cuanto al amigo del que me encontró el papá de Ale, fíjate cómo él explica y cómo él dice que su vida se transformó y que lleva una vida feliz Sí, con su esposa y pero él sus tomó hijos. su decisión siendo grande. Él no lo Sí. operaron de niño, ¿no? No, no, Y no, él, no, él dice ya, su mejor decisión, pero esa fue una decisión de adulto, o sea, ya sí, de persona crecida. Y también todas las condiciones, o sea, todos somos seres condicionados por una u otra cosa, pero qué tipo de presión o de condiciones sociales influyen en las decisiones. Bueno, permítanme entonces compartirle las actividades de lo que queda esta semana y algunas de la semana próxima. Vamos a ver. Bueno, fíjense, mañana es 7 de junio y el día 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Entonces, como es día de fiesta, vamos a tener este documental mañana, el día anterior, y lo vamos a tener, el documental se llama The Living Sea, el mar viviente, y lo vamos a tener en memoria de Gustavo Torreira Boden, Gus, mejor conocido como Gus. Gus es la persona, o fue la persona, que más personas enseñó a bucear. La mayoría de las personas que son buzos aquí en esta ciudad aprendieron con Gus, una persona que fue muy querida. Entonces, fíjense qué coincidencia. Gus muere un 7 de junio, que es lo que se celebra, o sea, que es la fecha mañana, y fue enterrado el 8, el Día Mundial de los Océanos. Entonces, pues por las dos cosas, por el Día Mundial de los Océanos y por en memoria de Gustavo Torreira, vamos a ver este documental presencial en el colegio. Eh, Tenemos un problema con el aire acondicionado del teatro, por lo tanto lo vamos a tener que hacer en un aula. Tengo un cupo de 60 personas. Esperamos que se acomoden lo mejor que puedan ahí las personas que les interese ir. Si alguno de ustedes desea ir, les recomiendo que lleven un abriguito o un chal porque se ponen bastante frías las aulas del colegio. Entonces esto, fíjense la hora es diferente, es a las 8 de la noche, dando espacio a una actividad que hay en la tarde en el colegio, a que vacíe el parqueo y a que podamos entrar entonces esta tanda a ver este documental. Esto es gratuito allá en la secundaria Babeque y vamos a tener como invitada a una bióloga marina que es Rebeca García. Y hoy me informó mi hija Ana Carolina, que es bióloga marina también, que también va a estar. Así que vamos a contar con ellas dos. El próximo Cineforum, ustedes saben que nos gusta anunciarles la película, va a ser otra película argentina, ¿verdad, Lenín? Que es argentina Sí, también, producción argentino-española, creo. española. Sí. Sí, es El Faro de las Orcas, una película también como con la misma tesitura que esta, en el sentido de que tiene muchos paisajes marinos y también mucha brisa y sonido de mar y es una película que no es de acción, así meramente dicho. No, y Entonces conecta, también por Cecil, Zoom, ¿eh? perdón, que conecta también con decisiones de padres respecto a casos Sí. especiales A casos de su especiales de niño. sus hijos. Tiene Ujú. restricción 13 años, no porque tenga ninguna escena difícil, sino porque por el tema no debe ser muy interesante para personas menores de 13 años. Entonces está disponible en Netflix y como siempre por Zoom a las 7:30. Y en vez de tener el lunes, que era cuando nos correspondía una actividad con nuestro biólogo Adolf Gottschalk, movimos esta actividad al sábado 17 de junio y esto va a ser una visita guiada por el vivero Superplant. Para ubicarlas, el vivero Superplant es el que la gente le dice el vivero de los bambú o bambúes, ¿eh? Que está en la carretera, en la autopista Duarte, en el kilómetro 56. Entonces, porque hay un par de sorpresas,
decidimos no proveer nosotros el transporte. Primero porque si alguna persona desea comprar, va a tener que venir en su vehículo para poder traer sus plantas, porque en una guagua común no nos van a caber las plantas que algunas personas quisieran comprar. Este vivero es conocido por ser un gran productor de plantas nativas. Es el vivero que más apoyo ha dado a la producción de plantas nativas. Entonces, primero que es un vivero precioso, y entre las sorpresas que le voy a dar es que el propietario primero va a estar para estar con nosotros mostrándonos su vivero, y luego nos va a permitir el paso a su propiedad privada, que se llama, si no me equivoco, Caño Hondo. Me dicen que tiene un jardín zen que es espectacular, tiene una piscina que no usa químicos, una piscina que es filtrada a través de plantas. O sea, hay muchas cosas interesantes que podemos ver del uso de esas plantas nativas en su propio jardín. Esa es la sorpresa número 1. La sorpresa número 2 es que si quieren adquirir plantas, adquieren en efectivo, va a dar un 15% de descuento. Si es con tarjeta, nos va a dar un 10% de descuento. Entonces, tendríamos que estar allá a las 9 puntuales para empezar un recorrido de 9 a 12. Entonces, ¿qué nos interesa? Que nos reserven el cupo. ¿Por qué? Porque no podemos llevar un grupete de personas tan grandes. Nuestro cupo está limitado a 25 personas para que el guía pueda comunicarse con todo el mundo, para que no seamos una multitud en el vivero. Entonces, fíjense que ahí está el número de WhatsApp, que es el número mío, para que si alguno de ustedes quieren reservar a sabiendas de que el transporte corre por su cuenta. Cada cual llega al vivero como pueda. Y terminamos a las 12, cada cual resuelve su almuerzo como pueda, sea llevándolo, sea parándose en la carretera, como ustedes decidan. Entonces, pues estamos incursionando en esto, ya lo hicimos con el botánico y gustó mucho la visita guiada por el botánico. Y pues en este caso, si se decide alguno de ustedes a ir, recuerden zapatos cómodos, sombrero, repelente de insectos, mucha agua, porque el calor no está fácil y además se va a caminar. Así que de parte nuestra no nos queda más que agradecerles muchísimo su participación esta noche, su apoyo. Decirle a Marilú, que es nueva, que sea muy bienvenida y que ojalá la sigamos viendo por aquí. Y a todos ustedes que pasen feliz resto de la noche. Gracias, Lenín. Bueno, gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. El martes, muchas